El Consejo Directivo de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, decidió levantar la emergencia presupuestaria. Esto a raíz de los giros que recibió, las transferencias que recibió por parte del gobierno nacional. Y ahí surgieron, como siempre, las voces, ¿no?, de la oposición. No sé de lo que se trata, pero haga quien lo que haga, le vamos a decir que está todo mal. Y lo que dicen es que entonces se está discriminando, que por qué a la UBA determinado volumen y al resto de las universidades un volumen distinto, que eso es discriminación. La verdad que si te agarra distraído, vos decís, pucha, tienen razón. Pero si tenés dos dedos de frente, decís, o pensás, y sabés, que la UBA es la universidad más grande de la República Argentina, que tiene una enorme cantidad de facultades que muchas universidades del interior no tienen. Y no me refiero tan solo a medicina, derecho, ciencias económicas, etc. Tiene un montón, y tiene un montón de tecnicaturas, estudios de tercera edad, estudios de posgrado también tiene una enorme cantidad. Por lo tanto, es lógico que el presupuesto que transfiera cualquier gobierno nacional, y seguramente ha pasado siempre esto, lo que pasa que, bueno, ahora el momento es de, lo que digo siempre, ¿no?, agitar sábanas para que se vean fantasmas. Lo lógico que no todas las realidades son distintas. O sea, no se puede generalizar, en nada se puede generalizar. Y a veces los argentinos, y me incluyo, tenemos la mala costumbre de generalizar sin aclarar que salvo honrosas excepciones, o sin aclarar el porqué de esa generalización que estamos haciendo al abordar cada uno de los temas. Bueno, celebro que eso haya sucedido porque de alguna manera, y que además también se giran los fondos pertinentes al resto de las universidades, no las truchas que pretendían crear. ¿Se acuerdan esas 9 universidades que querían crear en lugares donde ni siquiera existen los estudiantes, donde se ha hecho un relevamiento y no hay jóvenes de la tercera generación, digamos, de jóvenes con edad o con capacitación suficiente, o sea, con el secundario aprobado como para poder ingresar a una facultad cualquiera fuera. Por lo tanto, bueno, pareciera que cuando el pueblo se hace oír, también los gobernantes destapan sus oídos, o al menos dejan de mirar para otro costado. Y esto es lo que sucedió con esa multitudinaria marcha que se hizo en todo el país, pero fundamentalmente la que hemos visto impactante fue en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde, por cierto, pretendieron politizarla no los organizadores de la marcha, los estudiantes, los profesores universitarios, sino los políticos de la oposición que se colaron en el tema. La verdad que, bueno, ya lo dijimos en su oportunidad, ¿no? Para llegar a esa instancia y apoyar esa instancia debieran haber hecho antes el apoyo necesario a las instancias inferiores de la educación, como la primaria, la secundaria, etcétera, ¿no? Donde recordemos que en la pandemia el gobierno del mismo palo que ahora fustiga suspendía las clases en todos lados, mientras en algunos lugares donde eran gobiernos de otro color, no oficialistas, durante el gobierno de los Fernández, Cristina y Alberto, bueno, en esos lugares se dieron clases, porque bueno, podías perder 2 años de enseñanza.
Bueno, demos vuelta la página. Eso tiene mucho que ver, ¿no? Vuelvo a insistir, a fuer de ser prácticamente demasiado reiterativo con el tema de que la necesidad y la realidad de nuestro país siempre tiene que ver con una cuestión de orden cultural, de cómo somos los argentinos. Los argentinos todos como sociedad. Porque casta o no casta, los políticos, los dirigentes gremiales, los dirigentes empresarios, las organizaciones sin fines de lucro, son todos producto de la sociedad. No es gente que importamos de algún lugar para que se ocupe o de legislar o de manejar el poder ejecutivo. Son producto de nuestra sociedad. Y por ende es lógico decir que son producto de nuestra cultura. De nuestra cultura no significa, porque a veces confundimos, ¿no? Cultura es un término muy amplio. Cultura no es solamente que, música selecta, artes plásticas, teatro, escritura, cine. Eso no es solamente eso. Cultura es todo. Cultura es la forma en que procedemos los argentinos. Cultura es la forma en que respetamos las normas. O sea, una sociedad sin normas, sin leyes, sin reglas, sin ordenanzas en los municipios sería un caos, ¿no? Imagínense ustedes que quede al libre albedrío, voy a poner un ejemplo burdo, en una ciudad no hay ni mano ni contramano, vos andás por donde quiera. ¿Se imaginan el caos que sería eso? Sin semáforos, sin nada. Sería un caos. Bueno, a pesar de la simpleza del ejemplo que estoy poniendo, es lo que realmente sucede en nuestra sociedad. Somos muy apegados a no respetar las normas y somos muy apegados a no ver al otro solidariamente, a no ver al otro, mi vecino, el de la otra cuadra, el de la otra ciudad, el del otro pueblo, el de otro país, como un ser humano del cual también tenemos que aprender o podemos aprender mucho y además también trasladar nuestros propios conocimientos. Acá nosotros, desde la apertura de la brecha, no fue en el 2008, no fue un invento de la nata la palabra brecha. Nosotros venimos ya de décadas, 80 años, 90 años, peronista, antiperonista, gorilas y descamisados. Digo, argentinos y argentinos, debiéramos decir. Después argentinos con una forma de pensar y argentinos con otra forma de pensar. Seguramente, como suelo decir habitualmente, si hubiera diálogo y si hubiera un poco más de entereza moral y solidaria, se juntarían las distintas corrientes de pensamiento y si hay 10 temas que resolver, seguramente 6, 7 son parecidos, salvo ligeras sutilezas, pero se siguen discutiendo como distintos, porque no hay diálogo, porque lo que nos falta a nosotros es esto, porque queremos defender, aún sin argumentos, nuestras propias posturas. Y no existe la convicción hacia el otro si vos no exponés los argumentos. Después también es cierto, hay gente que no quiere abrir su mente a otra cosa que no sea lo propio. Y en Argentina tenemos mucho de eso. Y así nos va. Culturalmente, desde los malos ejemplos que bajan desde arriba, hace que después esto que llamamos corrupción se generalice y baje hasta el seno de la sociedad. Miren el caso, o sea, hay 3 poderes del Estado, ¿cuántas veces lo hemos dicho? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. En última instancia, el judicial, en última instancia, siempre es el que nos puede respaldar, proteger, porque supone que los jueces son personas no superiores, sino probas, honestas, que han llegado a ocupar ese lugar por sus propias capacidades. Bueno, no es tan así en la Argentina, sino porque me conviene este juez. Entonces se creó el Consejo de la Magistratura, que es a partir, digamos, de la reforma de la Constitución en 1994, que se realizó acá en la cuna de la Constitución, en la ciudad de Santa Fe.
y se incorporó el Consejo de la Magistratura. Ahora, esto tenía que ver precisamente con ver las conductas de los jueces, tenía que ver con la aprobación de determinados jueces para ocupar determinados cargos, independientemente de que esto después lo termine aprobando el Congreso Nacional. Pero, sin embargo, sirvió para promocionar jueces amigos, más o menos lo que pasó con el tema de los registros automotor, pasó un poco también con eso en la justicia. O sea, este tipo es amigo, es abogado, ni siquiera tiene antecedentes. Lo metemos en un juzgado que está por allá perdido, ya está, listo. Y ahí tenemos el caso escandaloso ahora en la provincia de La Rioja, en la ciudad precisamente capital de esa provincia, donde renunció una jueza acusada de haber pedido una coima de 8 millones de pesos a gente, o sea, para adelantar un juicio sucesorio. Sabemos que la justicia es lenta, sabemos que los juicios sucesorios son largos, porque además hay tiempos que cumplir, o sea, publicaciones que hacer, tiempo por si aparece algún nuevo heredero que por ahí no se enteró, pero independientemente de esto, esos tiempos siempre dependen del juez que se puedan adelantar o no. Bueno, esta jueza generosamente dijo, si me dan 8 palos, y yo adelanto el proceso Se llama Norma Abate de Mazzucchelli. En realidad se escribe Mazzucchelli, ¿no? Yo supongo que será de origen italiano, por eso dije Mazzucchelli. Y presentó hoy su dimisión, hoy en la mañana lo hizo, luego de que la denunciaran por pedir dinero a cambio de acelerar esa sucesión. A ver, yo creo que no hay que aceptarle la renuncia, porque ella se renuncia, habrá de alguna manera, posiblemente, algún juicio de orden penal, civil, veremos, pero la jueza corrupta se va a retirar con una jubilación importante. En cambio, si la mantienen en su cargo y le hacen el equivalente en la justicia a lo que es el juicio político, tiene otro nombre, un juicio por destitución, una cosa por el estilo, obviamente que al destituirla, estando en funciones, no cobraría la jubilación que nosotros, los ciudadanos comunes, o las víctimas en ese caso, a las que les pidieron los 8 palos de cometa, están aportando. ¿Para qué? Para que de por vida... ¿Se acuerdan que algo por el estilo pasó con Ollarvides? Que reconoció él su corrupción cuando dijo, ¿y qué querés? ¿Se acuerdan de eso? Estaban las imágenes, están los videos. Me estaban agarrando del cogote. Textualmente dijo eso el juez. En el gobierno de Macri fue. Y Macri le aceptó la renuncia equivocadamente. Porque lo que tendrían que haber hecho es precisamente ir al Consejo de la Magistratura para que se estudiara la cosa, para que los apartaran de su cargo y no cobrara la jubilación que terminó cobrando durante un montón de tiempo. Bueno, no toda la justicia es así, porque en honor a la verdad, acá hay que reconocer que el resto de los integrantes de la justicia, que son probos, que son honestos, automáticamente reaccionaron. Ella integraba una asociación de mujeres afines a la justicia, la presidía inclusive, la destituyeron automáticamente. De ahí, bueno, digo, ¿por qué no se pone lo mismo, el mismo ejemplo allí? El gobernador de La Rioja está, bueno, no sé de qué se asombra, ¿no? Bueno, está asombradísimo también por lo que pasó y molesto. En otro orden de cosas, quiero decirles que ayer hablamos de lo que, frente a una enorme cantidad de empresarios argentinos, Milei expuso cosas de su gobierno. O sea, ¿dónde está parado? Habló como presidente
y no se olvida nunca de que es economista. Pero volvió a incurrir en un error que tantas veces criticamos acá. ¿Qué necesidad de ir a confrontar y descalificar a otros economistas que piensan de una manera distinta o que lo critican? ¿Que acaso no tienen derecho a criticarlo, a pensar de un modo distinto a lo que decíamos antes? Él puede decir, no, yo no estoy de acuerdo con esa postura y hoy soy quien tiene que gobernar, así que voy a seguir por este sendero. En vez de descalificar a las consultoras, a economistas que son reconocidos. El caso de Melconian, por ejemplo, porque entonces, ¿qué sucede? No es con la confrontación que vamos a resolver los temas. Y después salen y le deja la pelota picando precisamente al resto. Miren, Melconian, que nadie puede decir que no es un buen economista y que no ha acertado bastante diagnósticos a lo largo de su carrera y de sus pasos por los canales de televisión y en los distintos gobiernos. Dijo, cuando hay, y lo quiero citar textualmente, voy a opinar también al respecto, cuando hay dificultades para exportar, cuando es imposible competir con el resto del mundo, cuando es mucho más barato comprar en el exterior, eso refleja, por ejemplo, la falta de competitividad de la economía. Entonces está fuera de discusión que devaluar para evitar el atraso cambiario es una martingala para sustituir. No es la solución adecuada, según Melconian. Y agrega también que lo que estamos discutiendo es si el tiempo y la dinámica del programa puesto en marcha amerita que la inflación, que se le está sacando tantos escalones a la tasa de devaluación, es un debate que se debe dar ahora o más adelante cuando esté todo más acomodado. Y además alertó que el primer día que venga déficit comercial, acá se pegan, dijo otra palabra, saben que es bastante mal hablado, un susto. Él dijo otra cosa, todo el mundo, porque se termina este debate que está fomentado, por la espantosa recesión que sufre la Argentina, que no permite siquiera levantar la cabeza a las exportaciones. Y a su criterio, Melconian dijo, la discusión de que la Argentina es cara en dólares tal vez empezó antes de tiempo. Este país está condenado a tener un tipo de cambio donde la moneda local sea fuerte y que el dólar sea bajo, porque la moneda que sobra es el dólar. Claro, Melconian sigue diciendo, en definitiva, mientras no se abra el cepo, los dólares que hay en grandes cantidades, según Melconian, yo creo haberle escuchado hace algún tiempo atrás, después creo que cambió la cifra, hablar de 200.000 millones de dólares debajo de los colchones, para decirlo simplistamente, en la Argentina, de argentinos, además de lo que hay en el exterior. Y que de pronto, si se abre el cepo y si se le da una certeza respecto del rumbo de la economía, pero también de la cuestión laboral, eso no lo dice Melconian, esto lo estoy diciendo yo, o sea, pero no estoy diciendo nada que no haya dicho todo el mundo y que vos no sepas. O sea, si no resolvemos, modernizamos las leyes laborales a las que le pone un pie encima el sindicalismo, porque no le conviene y porque miente diciendo que es la manera de perder privilegios o derechos adquiridos por parte de los trabajadores, cuando claramente es todo lo contrario. Si no se modifican de alguna manera las leyes penales vigentes y las leyes civiles vigentes y se le da alguna estabilidad a la gente para invertir y que después no vengan a quitártela y te digan, no, lo vamos a estatizar, como pasó con el caso de YPF, por ejemplo, si todo esto no sucede y si no hay un plan que demuestre verdaderamente la estabilidad, y va a ser muy difícil que el dinero salga de los colchones, y va a ser muy difícil también que de pronto vengan inversiones de afuera, porque no va a alcanzar con la que está debajo de los colchones de argentinos o en el exterior de argentinos. No vamos a caer nuevamente en ese
círculo rojo de empresarios que quieren manejar absolutamente todo, manejan la Argentina en todos los rubros habidos y por haber. Para que haya competencia tienen que ingresar capitales de algún otro lugar, porque de lo contrario, si no, sigue siendo oligopólico como de costumbre, como pasó, por ejemplo, con el tema de las prepagas. Lo cierto es que, por su parte, Caputo tiene una visión distinta, claramente. Para crecer hay que levantar el cepo, dijo, ahí coincide con Melconian. Todo lo que estamos haciendo es para salir del cepo. Abril ya viene con equilibrio fiscal y con algo de superávit financiero. Ese es un primer paso que nadie lo discute, ni Melconian tampoco, ni ningún economista. O sea, lograr el equilibrio fiscal es fundamental y lograr superávit financiero es mucho más. Haberlo logrado en 5 meses no es poco, convengamos también eso para decirlo a favor de Caputo, ¿no? Pero lo importante de bajar la inflación es para que empiece a reactivar el crédito. Sin crédito un país no funciona. Eso lo dijo precisamente, coincidimos plenamente, el titular de Economía, que destacó que además pasamos de una situación de hiperinflación a créditos hipotecarios a 20 y 30 años en 5 meses. La verdad que ese argumento no se lo podés rebatir al tipo, ¿eh? Y hay ya, o sea, no es un cuento, no es un enunciado, no es el título al que nos tenía acostumbrado el kirchnerismo, grandes titulares que después no surgían a la luz, no surgían en los hechos. Bueno, acá ya hay prácticamente una decena de bancos que están ofreciendo este tipo de créditos con distintos tipos de alternativas o distintos tipos de volúmenes respecto del destino final del crédito este que está pidiendo, ¿no? Que estás pidiendo. Bueno, el ministro dijo también que no controla precios, el gobierno no controla precios, controla conductas, y ahí estoy en desacuerdo con el ministro. Esto funciona en todos los países y es el mecanismo institucional por el cual se controla. No, ministro, esto es la Argentina y ahora tengo que volver al principio de este programa y decir que lo nuestro es un problema cultural. En todo el mundo funciona porque las disciplinas son distintas, porque el respeto a las normas, las leyes son distintas y porque acá, en el por las dudas, el sector empresario, ante cualquier cosa rara, miren, el dólar se está moviendo hacia arriba ahora. ¿Todo producto de qué? Todo producto de los malos ejemplos que estamos dando. Veníamos bien, veníamos con el riesgo país decreciendo, con el dólar ahí, el blue, ahí están con los 1.000 pesos, hoy estaba en 1.090, 1.095 en algunos casos. Esto tiene que ver con que los sindicalistas dicen que lo van a apretar. Hoy venía escuchando una nota que le hicieron a Pablo Moyano, además de que es impresentable la manera de expresarse, repite como loro y repite mal para colmo, pero lo que le queda muy claro es lo que él sí aprendió. Vamos a ir a apretar ya a los diputados que pasaron por ahí, a los senadores, y como esto va a volver a los senadores, porque ya apretamos a los senadores, lo dice él, lo confiesa él. Y lo que tienen que hacer en las bancas es cantar la marcha peronista y vivar a Perón y Evita. Y es lo que digo siempre, cada vez que algo pone en riesgo los intereses personales de la dirigencia kirchnerista, lo primero que hacen es volver a cantar la marcha peronista, es volver a sacar, desemploman, le sacan la telaraña a la foto de Evita y de Perón y las ponen ahí. Que, digo, es viejo como el mundo eso. ¿Qué van a ir los diputados a cantar la marcha peronista en el recinto? Es lo único que nos falta. En poco tiempo van a cantar, qué sé yo, la canción de River, la canción de Boca. Digo, la verdad, esas cosas tienen que cambiar. Yo no creo en que el equilibrio del mercado sin intervención del Estado en una Argentina como la que tenemos, con ese famoso círculo rojo, con ese de empresarios y este otro círculo ya negro, diría yo, del sector dirigencial, gremial, laboral, no hay nada que se pueda liberar, porque todo te lo van a pudrir. No quepa ninguna duda. Hay que ir marchando de a poco, poniendo los elementos necesarios. Miren lo que pasó con las prepagas, por ejemplo. Se pusieron de acuerdo los muchachos, levantaron el gobierno que tuvo que hacer. Todo lo contrario a lo que pregona.
Y esto es porque falta de experiencia, evidentemente. Entonces, liberaron y hay que tener en cuenta a quién liberás. Por último, dijo además que el mensaje para los empresarios es inviertan. Si invierten, vamos a tener superávit. Si tenemos superávit, fiscal, ¿no? Se refiere, vamos a bajar impuestos. Se va a recuperar la economía y se va a recuperar el salario real. Eso es cierto. Eso es el ABC de la economía. Es absolutamente cierto. Ahora, le dice a los empresarios que inviertan. Los empresarios en la República Argentina también están acostumbrados a ver, invierto, ¿y cuál es mi ventaja? ¿Dónde gano más? Miren, hay lugares en el mundo, hay empresas en el mundo cuyas utilidades son del orden del 10, del 12%. Utilidades netas, hablo yo. Pero porque los impuestos no superan el 5, el 4%. En la Argentina, con 166 impuestos más 19 más que se crearon en el último tiempo, en los últimos 4 años, no hay manera. Por un lado, hay que justificar que el sector empresario cargue todo esto en detrimento después del consumidor final. Fabriquen lo que fabriquen. Y por otra parte, lo otro que se hace, y por las dudas, y carguemos un 30-40% de utilidad. No existe en el mundo que una empresa, un comercio, un kiosco trabaje con esos márgenes. No existe porque se sale de competencia total y absolutamente en el mercado interno y en el mercado externo. Entonces, insisto, es un tema cultural. Bueno, Milei se va de nuevo, en un rato, ¿no? 15:30, no sé qué hora es ahora. Dentro de una hora. Partirá en el ARG-01, el que antes se llamaba Tango, pero no es el mismo avión, este es el que compró Alberto. Recordemos que por razones de seguridad y tras los atentados que hubieron y el tema de Medio Oriente y toda la demás historia, se determinó, y no me parece mal esto, que no viaje más en aviones, en vuelos de línea, para evitar precisamente cualquier tipo de atentado que pueda suceder. Milei ha viajado mucho y muchos lo critican. Estaba escuchando a algunos periodistas de C5N que decían, este se lo pasa viajando por cosas particulares y al final se la pagamos nosotros. Bueno, a ver, hay una realidad. Argentina no es el ombligo del mundo. Primer punto. Segundo punto. Si vos no salís a vender la marca argentina y perdiste. O sea, hay mucha gente que ni sabe dónde queda Argentina y que confunde, creen que la capital de Argentina es Río de Janeiro, por ejemplo. O sea, que un presidente salga a exponer, sobre todo sabe de lo que habla. En economía no podemos decir que no. Es cierto que esto, como en el derecho, como en tantas otras cosas, la mitad de la biblioteca dice algo totalmente distinto a lo que dice la otra mitad de la biblioteca, ¿no? Pero bueno, en esas condiciones que se va a España en esta oportunidad. Recuerden que ahí hay algunos legisladores de la izquierda, incluso hay un argentino que es, no sé, porque se naturalizó hace mucho tiempo español, es diputado de alguna provincia o algo por el estilo, y hizo una propuesta de declarar no grata la presencia del presidente de la República Argentina. Esto es una cuestión de Estado, muchachos. Esto es una cuestión de Estado. O sea, así como digo que el presidente tiene que cuidar las cosas que dice y que decide a nivel internacional porque representa a todos los argentinos, los que lo votaron y los que no lo votaron, de igual modo el presidente representa a los argentinos, y si alguien ataca a este presidente, a la figura presidencial, no al señor Milei, al señor Macri, a la señora Cristina, no, a la figura presidencial, le está atacándonos a todos nosotros. Allá va con Karina Milei, la secretaria general de la Gobernación. Por eso hoy se suspendió la reunión de gabinetes,
porque además está todo el mundo desparramado, hay una buena cantidad de funcionarios que están en distintos lugares. Mire, yo me lo apunté por acá. Él va a ir, parte ahora, ¿no? Vamos por orden, a las 15:30, destino Madrid, que es la sede de la cumbre del partido de derecha Vox, con el que él tiene buena relación. Además, va a protagonizar la presentación de su libro en la sede del diario La Razón de esa ciudad, con gran parte de su gabinete en el exterior. Acá los anoté: Nicolás Pose, el jefe de gabinete, y Diana Mondino, de Relaciones Exteriores, Comercio y Comercio Internacional y Culto, ¿no? Están en Washington. Mariano Cunio Libarona, el ministro de Justicia, está en Viena. El jefe de Estado optó, al igual que el pasado martes, por postergar la habitual reunión con sus principales colaboradores. Ya no hay nadie. Ahora, ¿están de paseo? No. Está bien que la ministra de Relaciones Exteriores haga relaciones exteriores. No sirve que vaya de turismo. Sirve que vaya a tratar de ver de qué manera se hace algún intercambio de Estado a Estado y de qué manera se abren otros mercados para que el sector privado argentino pueda exportar. Hay que ir a vender lo que nosotros producimos, porque si no, no van a entrar dólares. Esta es la realidad. No solamente se arregla con acomodar la economía, abrir el cepo y nada más. También se arregla esto si vas a colocar tu marca, porque hay muchos países que no producen lo que sí producimos nosotros, y de buena calidad, gracias a las tierras fértiles que tenemos, gracias a la riqueza que tiene nuestro territorio. Pero esa riqueza hay que salir a venderla y hay que producirla para poder venderla. Y ahí está todo, ¿no? Que es primero si el huevo o la gallina. Entonces hay que reactivar de alguna manera, hay que ir camino a sacar el cepo, hay que ser competitivos. Cuando esto suceda, el sector gremial no puede salir a tontas y a locas porque las cosas vayan a mejorar pidiendo barbaridades. Porque todo tiene que caminar prolijamente, pero también los salarios tienen que ser dignos, pero no para que nosotros reactivemos el mercado interno y vivamos, como decía, en los últimos 4 años, lo decía Cristina, que de economía sabe tanto como yo, lo decía Sergio Massa, que sabía menos todavía que Cristina. No, el mercado interno es el que regula la economía, y así no fue, emitiendo, y la inflación hacia arriba. O sea, que un poco la realidad que nos toca vivir es esa. Veremos de todas maneras que lo que hay que hacer es interactuar en un mundo globalizado como este, interactuar con otras culturas, aprender. No hay que ir a hacer turismo, hay que ir a aprender lo que otros hacen y ver que sus resultados han sido buenos. Y copiar esto, porque ya casi todo está inventado. Entonces, en un mundo con tanta evolución y tan vertiginoso, evidentemente es necesario estar y poner presencia desde todo punto de vista. A mí no me parece mal que se viaje. Después quiero ver los resultados, obviamente, ¿no? Como querrás verlo vos, como lo quiere ver todo el mundo. Pero bueno, la realidad indica de que así están las cosas en nuestra Argentina. Y hay una suerte de innovación política. Y esto me parece que es lo que muchos no han entendido todavía. A mí me pareció que debía ser el título de este editorial: Innovación en la política. ¿Y por qué digo esto? Porque innovar la política es crear nuevos procesos que pongan a las personas como eje de la construcción democrática. Terminar con intereses mezquinos, con chicanas, con especulaciones, y apagar la máquina de impedir. Por eso digo, hay una innovación en la política. Ponémelo como graf si querés, Martina, esto, por favor.
digo esto porque, miren, en medio de la desorientación de la oposición y en el río revuelto, el libertario está sacando algunas ventajas, pero se la están dando más la oposición que lo que él mismo está generando. Pasaron, él y su gobierno, obviamente, ¿no? Pasaron más de 5 meses desde que llegó al poder. El Congreso no le aprobó una sola ley hasta ahora. Y la mayoría de la dirigencia de los partidos lo detestan. Pero Javier Milei sigue adelante con una performance que nadie esperaba. Inflación a la baja, estabilidad cambiaria, expectativas macroeconómicas favorables. Obtuvo este resultado combinando una estrategia económica ortodoxa y una estrategia política cuanto menos novedosa y adaptada a circunstancias que los políticos tradicionales no previeron. Y por el momento no se resignan a aceptar. Por eso no apoyan. Hasta se permitió ayer frente a un nutrido grupo de empresarios argentinos bautizar al propio ministro de Economía, Caputo, porque se manda esas cosas por ahí, ¿no? Está bien, si distienden, vale. Diciendo que Caputo era como un chanchito de yeso. O dijo, Caputo es el chanchito de yeso. Dice, ya que para sacarlo, palabras más o palabras menos es lo que quiso decir, ¿no? Que para sacarle una moneda había que romperlo. Y dobló la apuesta, fue más arriba todavía, porque expresó que para romperlo a él, en referencia a Caputo, tendrán que empezar conmigo. Palabras más, palabras menos, y allí los empresarios aplaudieron. Bueno, los empresarios aplauden siempre al que está de turno, ¿no? Convengamos, a mí esas cosas no me emocionan demasiado. Y por eso el horizonte electoral de la casta está teñido de incertidumbre. Los muchachos, como el conejo de las kermeses, bueno, los más grandes sabrán, los más chicos no lo sé, no saben qué casillero meterse, están todos perdidos, andan como bolas sin manija, como se dice en el barrio. La fórmula económica fue diseñada por Luis Caputo y no necesita del Congreso. Es el ámbito en el cual además la oposición le pone todas las trabas disponibles. Todas, ¿eh? 3 premisas son inamovibles para Caputo. El mantenimiento del cepo, de momento, hasta que existan los dólares suficientes, recorte del gasto público y no emitir moneda para financiar el gasto. Las 3 cosas están siendo eficaces, menos el mantenimiento del cepo, pero a ver, tampoco se puede abrir a tontas y a locas. Pero el recorte del gasto público ha tenido un éxito importante, se han destapado ollas tremendas, y haber dejado de emitir y de pedirle dinero al Banco Central de la República Argentina es un éxito. Y con este combo la inflación bajó de manera abrupta. No hay otro misterio, no es mago. Es el ABC de la economía. Bueno, ya saben, ¿no?, que en abril volvió a un dígito, fue del 8,8%, para mayo se espera que esa cifra sea inferior, hablan algunos del 4%, y para diciembre aún menor, al 3%, con una inflación núcleo del 1% o menos aún. Bueno, ojalá. El objetivo es que converjan lo más rápido posible la inflación y la devaluación gradual del Banco Central de la República Argentina para que el fantasma de una nueva devaluación termine desapareciendo. A propósito, el Banco Central de la República Argentina bajó nuevamente la tasa y lo hace de a 10 puntos. Y con ella
ahora la clavó en el 40% para acompañar el accionar de economía. Recordemos que veníamos hace apenas 5 meses del 133% anual. Estamos en el 40% anual. Pero queda algo muy importante, que es la reactivación y con ella la generación de nuevos empleos. Cierto que tiene que ser obligatoriamente progresivo, porque no hay alternativas. Que, como hemos dicho tantas veces, depende de la inversión, y eso lo deciden los empresarios que rechazan, por ejemplo, el capítulo del régimen especial, el RIGI famoso, incluido en la ley de bases. Es una cuestión fuera del alcance de Caputo, no tiene nada que ver Caputo con eso. En el cambio, o en el ámbito de negocio local, para prosperar resulta importante ser experto en mercados regulados. Esto ha sido así durante décadas. Lo absolutamente novedoso es la fórmula política del presidente. O sea, el modo de aplicar, porque no neguemos que en este caso es la primera vez que surge un presidente que es economista, que pondera al ministro de Economía, que en definitiva termina siendo todo lo que él como economista y presidente determina. Lo cual está bien por primera vez. Miren, el gran problema que tuvo Macri, por ejemplo, para hablar de alguien de otro color político al que nos gobernó durante 16 años, le faltaba esto. Si bien él venía del palo empresario y como tal era exitoso, pero no, una cosa es gobernar una empresa y otra cosa es gobernar un país, y sobre todo un país con nosotros, ¿no? Con nosotros los argentinos, que somos como somos. Milei fue el primer candidato que ganó las elecciones sin prometer el paraíso como hacen todos los políticos, sino un pasaporte de salida de un infierno que ya lleva 80 años o más quizás. Y yo creo que ahí estuvo su habilidad para ganar las elecciones. Y eso explica que después de ganar las elecciones con una insólita ventaja sobre la estructura partidaria más grande del país, el kirchnerismo, prácticamente no haya perdido el apoyo de sus votantes a pesar del fuerte padecimiento social causado por un ajuste, y yo diría que misericordioso. O sea, un ajuste que es dañino, para usar la palabra, pero que fue necesario, que ni siquiera los gobiernos de facto se atrevieron a aplicar. O sea, es la innovación política. Y que asombra inclusive hasta el Fondo Monetario Internacional, que por el contrario, aunque no le afloja un mango como sí le aflojaba a Massa, dice, hey, un poco más prudente, cuidado que no afecte a los ciudadanos. Se trata de un fenómeno que no explican ni Cristina Kirchner, ni el radicalismo, ni Lustó, que es del palo de economía, ni Lilita Carrió, y otros tantos también, porque seguían por una lógica que era adecuada para otras circunstancias políticas, pero no para las presentes. Se resolvía las presentes con emisión y por ende con las consecuencias que éstas producen. La dirigencia maligna se aferró a la esperanza de que cuando llegaran las facturas de los servicios públicos, Milei caería en desgracia y en picada, como le ocurrió a Mauricio Macri, ¿recuerdan? Y la clase media saldría a la calle, algo que tampoco ocurrió. Esto no pasó. Quedó a la vista, además, que las protestas callejeras son en gran medida un negocio de las organizaciones piqueteras, financiados con fondos públicos y sin actores espontáneos, lo que ahora investiga precisamente la justicia tras las denuncias del oficialismo. En suma, el problema de los opositores no es Milei, sino que no se adaptan a la lógica política de la presente crisis, como nunca lo hicieron. Creyeron
que imprimir billete era la solución. Por ineptitud, por cierto. En suma, yo creo que esta es la razón por la que derrotó a un político amateur con estrategias elementales y que capaz pueda volver a derrotarlos si no cambian de libreto, si no se ayornan, y por lo que de alguna manera establecieron en la reunión del PJ en el día de ayer, evidentemente no cambian de libreto. Vayan y rompan todo. Esa no es la solución. Vayan y propongan cosas para ayudar a este gobierno, que en definitiva es ayudar a los que los votaron, a cada uno de los que se sientan en las bancas, para que la Argentina salga adelante. El temor es que este tipo vuelva a ganar y los muchachos se queden sin el dulce de leche. No piensan en la sociedad. Y la verdad es que tras tantos años de ineptitud parece poco probable que esto ocurra. Por el contrario, ayer se reunió el Consejo del PJ, reitero, y lejos de interesarse por generar sus propias propuestas, se ocuparon de alentar la destrucción en el Senado de la ley de bases y pensar solo en trabajar para ganar las elecciones en 2025. Entre medio parece que no hay nada. Es una muestra clara de una realidad distinta a la innovación política que requiere el momento actual. Por eso, hoy hemos hablado de innovación en la política. Esto, como algunos dicen, ¿no? Parece que no la ven.